Hebreos capítulo 11. Versículo 3. Gloria a Dios. Y antes de leerlo, le voy a pedir a mi hermano Manuel que eleve una oración ahí donde está. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tome su lugar en esta hora. Hoy más que nunca en estos días, hermanos, hay un algo entre nosotros, entre la sociedad, que intenta y que hace todo el esfuerzo de anegar nuestra fe. El espíritu del anticristo que mora ya en la humanidad, en los pueblos y en las naciones, intenta a toda costa destruir todo lo que tenga que ver con Dios y que se llame Dios. De manera que hoy más que nunca es necesario que nosotros estemos firmes en lo que hemos creído y que también podamos conciliar la razón y la fe. Porque ciertamente cuando lo estudiamos estrictamente desde el punto de vista bíblico, la fe y la razón no son cosas que están distantes, no son cosas que están separadas, y más bien la fe nos lleva a la razón y por la razón podemos llegar hacia la fe. Entre los muchos pensamientos filosóficos que existen y que han existido, existe, por ejemplo, el solipsismo, que dice, que predica y que enseña que si yo no lo veo, entonces no existe, que lo que no pueda ver no existe. Es una doctrina idealista en donde el sujeto no puede creer ni afirmar ninguna existencia de nada, excepto la suya propia y lo que está a su alrededor, y es creada por un
pensador llamado George Becquerel. El pensador y filosófico René Descartes creía y predicaba en parte esta filosofía: si yo no lo veo, no lo creo; si yo no lo veo, no existe. Luego entonces, cuando tuvo contacto de alguna manera con la palabra de Dios, con la parte teológica de las cosas, siendo un pensador, siendo un lector, un estudioso de estos temas, tuvo que evitar esta mentira tomando como garante a Dios. Indudablemente, porque llegó al punto en el siglo XV, entrando al siglo XVI, de creer que no porque no se podía ver algo o una cosa se podía descartar, que no porque no podían sus ojos observar un algo se podía descartar. Hoy hay muchas teorías que quieren destruir y anegar nuestra fe, pero hay un principio. Y cuando hablo de un principio, es algo que es probado científicamente, no es una teoría expuesta por un filósofo, por una mente pensante, por una persona con un coeficiente superior al promedio, sino algo que se ha comprobado ya científicamente, y este se llama el principio de la causalidad. Es decir, que todas las causas han de proceder siempre de un efecto. Es decir, que si nosotros estamos aquí, podemos ver solamente los efectos, pero a veces no podemos ver la causa. Pero si podemos observar el efecto, eso indica esencialmente que hubo una causa que lo originó. Lo que usted observa, lo que usted ve, no llegó a la existencia sin antes haber sido pensado. Si yo lanzo una piedra en un lago muy hermoso, y usted está a la orilla del lago, usted no me ve que yo la lanzo, usted no puede ver la piedra, pero sin embargo las ondas que producen aquel golpe de esa piedra en el agua llegan hasta la orilla y usted las puede observar. Ese es el efecto, pero la causa fui yo y la roca. Amén, hermanos. En Dios hay ocasiones que la razón se desborda, que nuestra mente se desborda, y que es necesario utilizar la fe para luego entonces analizar la existencia de Dios como algo concreto y verdadero. Y Dios escapa inclusive a las leyes humanas y a sus realidades. René Descartes, este filósofo que acabo de mencionar, quedó inmortalizado más por su obra, por una frase que él dijo: yo primero pienso y luego existo. Lógicamente, en nuestro concepto humano, esto es difícil de entender, es difícil de creer, porque en nuestra mente humana, en nuestra pequeñez, en nuestro mundo finito, nosotros hacemos todo lo contrario. Primero existimos y luego pensamos, o eso creemos. Primero vemos y luego creemos. Pero en el concepto del universo, de la creación, en el concepto de Dios, Dios implantó un sistema en donde primero pienso y luego existo, no al revés. Es decir, primero es el concepto de las cosas y luego la existencia concreta de las mismas. El hecho de que yo no pueda ver la mente de una persona y lo que está pensando no quiere decir que aquella persona esté pensando y razonando. Las teorías que hoy quieren anegar nuestra fe, hoy se nos presentan como contrarias a lo que nosotros creemos y a los fundamentos que nosotros tenemos y observamos. En una ocasión, una maestra atea, teniendo sus alumnos enfrente, quería demostrar y clarificar la no existencia de Dios. Y cuando estaba en su punto cúspide,
tratando de convencer a los jóvenes, a los muchachos, le dice a una niña que se llamaba María: María, sal al patio, fuera del salón, y quiero que observes lo que hay. Quiero que observes el pasto, quiero que observes el árbol, quiero que lo toques, quiero que lo huelas, quiero que mires el cielo. A lo que la muchacha obedientemente fue e hizo, y cuando regresó la paró enfrente y le dijo a ella: María, entre todo lo que viste, ¿pudiste tocar el pasto? Sí, maestra. ¿Pudiste tocar el árbol y olerlo? Sí, maestra. ¿Pudiste ver el cielo, los pájaros, el sol y las cosas que están ahí? Sí, maestra. Y entre todo lo que viste, observaste, oliste y sentiste, ¿pudiste ver a Dios? La respuesta fue: no. Enseguida la maestra dice: ahí está. Si no podemos ver a Dios, entonces Dios no existe. Sin embargo, ahí estaba un joven cristiano llamado José, que conocía el principio de la causalidad. Y cuando la maestra estaba con el cuello levantado, le levanta la mano y le dice: maestra, yo quiero hacer una observación. Si me permite usar como ejemplo a María nuevamente. A lo cual accedió la maestra, pensando que iba a ser una garantía de que se iba a demostrar con los hechos que a continuación iba a hacer José, que se iba a demostrar lo que ella estaba mostrando y enseñando. Y le dice a María: María, sal y haz lo mismo que te ordenó la maestra. María sale y regresa y le dice: María, ahora ve a tu maestra, toca a tu maestra, huele a tu maestra, mira a tu maestra. Y entonces le pregunta: ¿saliste afuera y en todo lo que vistes, oliste, observaste y tocaste a Dios? No. Cuando te acercaste a la maestra, ¿la pudiste tocar? Sí. ¿La pudiste oler? Sí. ¿La pudiste observar? Sí. Y en todo lo que vistes de ella, tocaste, oliste y observaste, ¿pudiste ver su cerebro? No. Entonces, de acuerdo a la enseñanza de la maestra no tiene cerebro. La fe y la razón son dos conceptos no contrariados entre sí. No piense que Dios no se puede razonar. La palabra de Dios se puede razonar, y por eso a usted Dios le dio la razón y la razonamos. De manera entonces que la fe y la razón no son dos conceptos contrarios entre sí. La razón demanda verdad, acierto y justicia, pero en algún punto se encuentra con la fe. En algún momento choca con la fe, que a su vez es la creencia y la esperanza personal en la existencia de un ser supremo. Puede alabar al Señor si así lo quiere. La ciencia cree que todo aquel que cree en un Dios a su manera es un ignorante. Que todo aquel que cree o que es teísta y no ateo es una persona ignorante. Al menos hoy en día se nos presenta nuestro mundo de esta manera y nos observan como personas ignorantes. Sin embargo, déjeme decirle que la lógica misma nos lleva al resultado de creer en Dios y de no poder sacar al Dios de la ecuación de nuestras vidas. Ponga usted este ejemplo enfrente. Aquí está un ateo y aquí está un creyente. Los dos discuten un punto fundamental: el cielo y el infierno, y por lo tanto y por ende la existencia de Dios concreta y verdadera. El ateo no cree, por supuesto, ni en el cielo, ni en el infierno, ni en la existencia de Dios. El teísta cree en Dios como una garantía y una esperanza de su vida,
Por lo tanto, cree en el cielo y cree en el infierno. Pero suponga usted que los dos están equivocados. En este momento, suponga que los dos están equivocados, que los dos fallaron, que falló el ateo en su premisa y que indubitablemente falló el creyente en su creencia en Dios. La lógica nos dice que cuando el ateo llegue al punto de la muerte y abra sus ojos y su premisa falló, entonces lo primero que va a ver es un mundo espiritual, demonios, ángeles, Satanás, Dios, y sus sentidos van a despertar a un mundo del cual él nunca creyó durante toda su vida. En ese momento, ¿qué perdió? Lo perdió todo. Pero el creyente también falló en su premisa y Dios no existe. Se muere, sus ojos nunca se abren, pierde todo sentido y contexto de la existencia real. Ya no sabe más de él, ni del futuro, ni del pasado, ni sus propios hechos. ¿Qué es lo que pierde? No pierde nada. ¿Sí, hermano? No ha perdido nada. Entonces, por lógica, la lógica nos demanda que creemos en Dios. Nos conviene más creer en Dios, porque si no creemos en Dios y Dios existe, lo perdimos todo. Pero si creemos en Dios y Dios no existe, entonces no perdimos nada. La lógica misma demanda que creamos en Dios. El estado inmaterial de las cosas es lo primero que sucede y no lo material. Pero este aspecto nos demanda conocer al autor de las cosas. Porque si usted quiere conocer la parte inmaterial de las cosas, es necesario conocer al autor de las cosas. Véalo de esta manera. Si yo quiero conocer a José Clemente Orozco, no le voy a decir quién es, usted lo debe saber si estudia, si abre libros. Entonces, si usted lo quiere conocer y él ya no está con nosotros, la primera forma de conocerlo es mirando sus obras. Y entonces me encamino yo hacia el centro de Guadalajara y voy hacia el Instituto Cultural Cabañas y me meto a la parte principal, por la puerta principal, y veo hacia la bóveda y comienzo a ver sus frescos y comienzo a ver sus trazos, y entonces por medio de su obra puedo comenzar a entender y a conocer al autor. Sus trazos, sus pinceladas, su arte, sus colores. Si su arte es realista, surrealista, abstracto, entonces puedo entender un poco de la mentalidad de aquel creador de las cosas. La manera más perfecta y principal para acercarnos y conocer a un creador y engrandecer nuestra fe en él es conocer su obra. Es por eso que David se introduce en el Salmo 19 diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque es necesario primero acercarnos a la obra del Creador para entender esa posición conceptual antes de querer entender lo concreto. Y como este salmo encontramos muchos. Un día emite palabra a otro día,
y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, porque en la naturaleza, cuando observa uno la naturaleza, su lenguaje es quizás abstracto para nosotros, pero lo podemos discernir, lo podemos digerir, lo podemos disfrutar, lo podemos descifrar observando las cosas que hay en ella. En ella hay ciencia, en ella hay sabiduría, en ella hay arquitectura, y la palabra grita de un lado a otro sabiduría de cómo es el creador de las cosas. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr su camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. De manera entonces que si nosotros queremos reafirmar nuestra fe y conciliar la fe y la razón, es necesario que nosotros tengamos un contacto y que miremos y observemos lo que el Creador ha hecho para poder entender lo que tenía en su mente antes de que todo fuese hecho. Hay una teoría que se llama la teoría del Big Bang. Esta teoría es utilizada hoy en día para efecto de destruir los argumentos de los que creen y tienen fe en Dios. Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero se lo voy a decir. El creador de esta teoría era un creyente en Dios, y no creó la teoría del Big Bang para demostrarle a la comunidad científica y al mundo que Dios no existía, sino más bien la creó para demostrar cómo Dios pudo haber hecho el universo. Estudió, investigó, observó y llegó a la conclusión que Dios hizo el universo tomando la materia por medio de una gran explosión. Y este hombre se llamaba George Lemaitre, y lo hizo en 1894, en donde creó la expansión y el pasado infinito. Y en todos sus argumentos nunca sacó a Dios de la ecuación. La comunidad científica de sus días se le tildó de loco, sin cerebro, creacionista. Sin embargo, pasaron los años, pasaron los siglos y las décadas, y este concepto se hizo más famoso. Y las personas ignorantes afuera que no estudian toman este concepto para demostrarle a usted que de la nada fue creado el universo y que de la nada llegó a existir, sin darse cuenta que el creador no sacó de la ecuación a Dios. De hecho, la palabra Big Bang él no la creó, es una palabra como una grosería, como una forma de burla que se hizo para este hombre. Se burlaron de él, y entonces en forma de burla le pusieron el Big Bang, y luego decían, y es que es el Big Bang, se burlaban, y el Big Bang y la gran explosión, y algunos dicen ahora que el ping pong y no sé qué tanto. Hermanos, ciertamente hay un punto en donde la razón nos desborda.
Aristóteles, que es el padre de la evolución. Sí, hermano, Darwin no es el padre de la evolución. Para los que ya están pensando, Darwin estudió a Aristóteles y a otros filósofos y formó su teoría de ahí. Pero cuando Darwin tenía la edad de 40 años, también creyó en la evolución sin dejar afuera a Dios. Y él mismo dijo en una de sus obras que para que la evolución fuese hecha y concreta era necesario o hacía falta una mano inteligente detrás de todas las cosas. Y yo le digo a usted, para que usted no ignore, porque quizás a lo mejor no es capaz de abrir un libro y estudiar, y que uno le venga y le diga que el Big Bang saca a Dios de la ecuación, cuando el que lo creó y el pensador no lo sacó, y que la teoría de la evolución saca a Dios de la ecuación, porque ciertamente es ridícula, y yo la considero ridícula, pero ciertamente también considero a Dios con el poder de crearnos a manera de evolución, si Él lo quiere o no lo cree. Aunque creo que no fue así, pero sin embargo Aristóteles también no sacó de la ecuación a Dios y creía en la existencia de Dios. Y es tan ridículo llegar al punto de no creer en Dios y de creer en una existencia de todo lo que somos y de todo lo que existe y que es por una casualidad. Es como mirar su rostro, mirar su cara en un espejo grande, mirar su cuello, mirar su pecho, mirar sus piernas, mirar sus pies, mirar sus ojos, la tez, el color de su piel, y entonces darse la vuelta y decir: no existo, no estoy, eso era una fantasía. O decir que está ahí por casualidad. Es tan ridículo como el ejemplo, viene a mi memoria el ejemplo que un día puso el hermano Gabriel Ortiz, tocando y tratando este mismo concepto aquí en esta iglesia. Un relojero suizo, que al parecer son los más grandes relojeros existentes hasta el día de hoy, en su taller discutía con un ateo. El ateo ponía en la mesa sus garantías, sus evidencias, sus razonamientos de la no existencia de Dios, mientras que el relojero, que creía en Dios, no se defendía tanto y escuchaba los argumentos de aquel. Cuando aquel hubo terminado de haber puesto en la mesa sus argumentos, entonces aquel relojero tomó un reloj de los más caros que tenía en sus manos y tomó un martillo y llevándolo a un lugar donde había una mesa dura, le habló al ateo y le dijo: ven y observa. Y entonces tomó su martillo, destruyó en 1000 pedazos el reloj y le dijo: te doy 10 años, es más, te doy 20 años, te doy toda tu vida, te doy 1000 años para que esperes a que este reloj, que está en 1000 pedazos como un rompecabezas, se vuelva a formar de manera fortuita, solo, sin que alguien ponga su mano en él. Entonces el ateo contesta y dice: es que es imposible, porque está destruido y está en 1000 pedazos. El relojero le dice: pues es más posible que este reloj, que ya están todas las partes hechas, se construya solo, de manera fortuita, a que el universo tan perfecto y tan hermoso haya sido hecho por casualidad. Pero sin embargo, hay un punto, hermanos, en donde nuestro razonamiento se desborda, pero que también la fe nos demanda razón.
¿Cómo explicar que la fe nos demanda una razón? ¿Y cómo conciliar la fe y la razón? Déjeme explicárselo de esta manera. Usted es un piloto experimentado y va en un avión viajando de una ciudad a otra de noche. Cuando va a llegar a su destino, solamente tiene dos maneras en las cuales poner su confianza para aterrizar. La primera, en su humanidad, es sus sentidos, su vista, su lógica, su tacto, etcétera, etcétera. La segunda es los instrumentos que tiene su aparato, ¿verdad que sí? Pero cuando va llegando, cuando va aterrizando, cuando llega el momento de aterrizar, usted se da cuenta que por alguna razón o circunstancias la ciudad en donde usted va a aterrizar, la pista está totalmente sin energía y no hay luz. De manera que los sentidos naturales, los sentidos humanos, quedan descartados. Porque ya no puede ver, no puede tocar la pista, no puede observarla, no puede utilizar su inteligencia, no puede saber si está a 1000 metros, a 100 metros, a 1 metro. Y entonces va a poner únicamente su fe en los instrumentos de medición que tiene. No le queda de otra. No le queda otra forma, otra manera. Y entonces activa ese sentido, activa esa herramienta y comienza a descender haciendo caso a cada una de las cosas que el instrumento le dice. Esa es la fe y la razón. En el punto, en el momento que nuestra razón se desborda, entonces el Hijo de Dios tiene que hacer uso de la fe. A ojo cerrado, tiene que hacer uso de la fe. Porque no queda otra opción. Porque no hay otra manera. Porque queda desbordada la razón. Nuestra ciencia, en ese punto, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestros estudios, nuestra inteligencia queda desbordada, queda superada. Y no nos queda otra opción más que creer en Dios. El punto, cuando nuestra razón queda desbordada, ciertamente llegamos a conclusiones y a cosas que podemos explicar. Hoy la ciencia ha demostrado, aunque no se puede sacar a Dios de la ecuación, cómo Dios produjo cada una de las plagas en el antiguo Egipto. Y hay lógica, y hay ciencia, y hay materia, inclusive hasta en los muertos de los primogénitos. Se ha demostrado científicamente cómo, aunque eso no hace a un lado a Dios, sino más bien es Dios manipulando su creación. También se ha demostrado científicamente cómo físicamente se puede abrir un mar rojo con condiciones naturales, y se ha demostrado científicamente cómo se puede abrir un río en dos y detenerse el agua, porque esto ha sucedido en la historia por lo menos 5 veces después de que Josué cruzó el río Jordán, 5 veces después de que el profeta Eliseo abrió el río para cruzar. Se ha visto por lo menos 5 o 6 veces este mismo acontecimiento, y se ha demostrado científicamente cómo es que esto se suscitó. Pero el milagro no está tanto en Dios manipulando su propia creación, sino no es casualidad que en el punto exacto donde aquellos lo necesitaban, entonces Dios manipuló su creación para que esto se suscitara. El milagro quizás científicamente no radicó en que se abriera un río,
para que los pies de Josué y los sacerdotes con el arca traspasaran hacia la tierra prometida. El milagro se suscitó que sucediera en el momento exacto cuando ellos lo necesitaban, como cuando usted ha necesitado a Dios, y en el preciso momento o instante que usted lo necesita, justamente ahí, cuando se acabó su ciencia y su poder y su gloria y su conocimiento, justamente ahí se manifiesta la mano de Dios por los medios que puedan ser, se pueda comprobar científicamente o no. Ahí se manifiesta la mano de Dios. Pero sin embargo, hay otros acontecimientos que nos desbordan, que nos abruman, que sobrepasan la lógica y la ciencia. ¿Cómo la ciencia nos puede demostrar que un perico puede hablar? Y que algunas ocasiones parece que hasta está razonando con nosotros o está entablando una conversación. Lo puede demostrar científicamente, se puede. Pero ¿cómo demostrar que un burro habló con un profeta? Y más grandemente, ¿cómo poder demostrar que el profeta se puso a alegar con un burro? ¿Cómo demostrar con nuestro conocimiento y con nuestra pobre ciencia y nuestro pobre razonamiento que se rompieran las leyes de la física cuando un hombre llamado Felipe es transportado de un lugar a otro en cuerpo, no en espíritu, rompiendo las leyes de la física y de la materia? Se desborda la razón. Dos personas han pisado el mar y han podido caminar sobre de él. La ciencia nunca podrá explicar cómo Jesús caminó sobre el mar y cómo por unos segundos un hombre pudo romper por medio de la fe las fuerzas de la física. Se desborda nuestra mente. Sin embargo, aquel Dios creador de las cosas y del universo no se puede regir por las leyes del universo, ni por sus fuerzas, ni por su poder, ni por la gloria que hay en ellos. Él escapa y es superior a ellos, y a veces cuando Él quiere hace cosas inimaginables que no se pueden razonar, como el propio universo desbordado de sabiduría, desbordado de belleza, que no podemos muchas de las cosas explicar, pero sin embargo están ahí. Un peluquero ateo estaba cortándole el cabello y la barba a un hermano, a un cristiano, y aquel, sin saber que era cristiano, le estaba explicando de la no existencia de Dios. Aquel lo escuchaba diciendo que no creía en Dios por esto, por tal o por cual razón. Y una vez que le terminó de cortar el cabello, sin decir nada, el creyente en Dios se salió de la barbería. Pero llegando afuera de la barbería, encontró a un limosnero sucio, harapiento y con su cabello largo y su barba crecida. Entonces se metió a aquel hombre a la barbería y le dijo al ateo: quiero decirte algo. Quiero decirte que de acuerdo a tu lógica, entonces los peluqueros y los barberos no existen. Porque tú en tu argumento, uno de tus puntos, me decías que no podía creer en un Dios tan malo que permitiera que la maldad sucediera y que todo lo que existe, maldad, muerte, violencia y todo eso existiera. Si tu premisa es correcta, entonces los peluqueros no existen, porque aquí yo encuentro a esta persona barbón y greñudo y sucio.
Entonces el ateo le dice: estás equivocado, sí existe y aquí estoy yo, lo que pasa que Él no ha venido a mí. Precisamente esa es mi premisa. Dios sí existe, lo que pasa es que tú no has ido con Él. ¿Puede alabar a Dios, hermano? Aristóteles, voy a mencionarle porque tengo una lista por lo menos de 100 hombres prominentes, filósofos, historiadores, premios Nobel, muchísimos de ellos, científicos, creadores de vacunas, etcétera, etcétera, que fueron creyentes y creyeron algunos a su manera en Dios. Aristóteles, que es el padre de la evolución, dijo: Dios es el primer motor inmutable e incorruptible de las cosas. Darwin, en su libro El origen de las especies, dijo estas palabras: para que todo fuese una realidad concreta, hacía falta una mano inteligente detrás de todo. Louis Pasteur fue un microbiólogo, creador de la vacuna contra la rabia y otras cosas más. Georges Lemaitre, creador de la teoría de cómo Dios creó por medio del Big Bang la creación. Gregor Mendeleev, en 1844, descubrió la transmisión de la herencia genética. Nikola Tesla, en 1943, inventó la energía eléctrica por corriente alterna. Alexander Fleming descubrió lo que ustedes utilizan mucho, la penicilina. Max Planck, creador nada más y nada menos de la mecánica cuántica, creyente en Dios. Arthur Compton, creador de los fotones de rayos X, con los cuales ustedes le sacan rayos X para ver sus huesos y demás. Francis Collins, padre del genoma humano, aún vive y existe hoy en día. Hermano, para conocer a Dios es primero necesario saber que Él tuvo el concepto y después llegó a realizar todas las cosas, y que en su mente también estaba usted, y que ese es el estado inmaterial para después llegar al estado material de las cosas. En este punto sabemos que la fe nos demanda razón de todas las cosas, y es que también Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, dijo: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestro entorno quiere negar la creencia en la fe de un Dios verdadero y existente. Pero si su fe sobrepasa todas las cosas y comienza a crecer, nada ni nadie lo podrá mover en este mundo que va dirigido hacia un desfiladero. Y que sea con nosotros hecho, como dijo Jesucristo: hágase conforme a vuestra fe. Que así sea hecho en nuestras vidas. Que la razón también nos asista y vaya siempre acompañada de la fe. No la fe sola, sino también la razón. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13 versículo 12: ahora vemos por espejo, obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte,
pero entonces conoceré cómo fui conocido. Déjeme parafrasear este último pasaje. Pablo está diciendo: en este momento, en nuestra humanidad, en nuestra imperfección, aunque conozcamos la palabra, aunque conozcamos ciencia, conocemos las cosas existentes y las cosas de la eternidad vagamente, de una manera muy precaria, muy primitiva, y no lo podemos entender. Obscuramente, como cuando usted entra a un cuarto oscuro e intenta ver su rostro en un espejo, que quizás cuando sus ojos se aclaran y se aclimatan a la oscuridad, puede ver vagamente su figura, pero no puede observar el color de sus ojos, no puede observar sus rasgos. Así, de esa manera, dice Pablo, vemos oscuramente. Mas entonces, está hablando del futuro, ya brinca al futuro, le veremos cara a cara. Ahí, cuando esto mortal se ha vestido de inmortalidad y esta imperfección sea revestida de perfección a la manera del ser perfecto Jesucristo nuestro Señor, ahí y hasta entonces, hasta ese momento, entenderemos no cómo conocí yo a Dios y las cosas que existen, sino entenderemos primero cómo Él nos conoció a nosotros, el concepto, y después la parte concreta. Yo le invito en esta hora a que por nada ni por nadie deje de mover sus creencias en Dios, y que tampoco no deseche y no le dé una patada a la razón, porque ciertamente la palabra también se tiene que razonar y se tiene que observar desde el punto de vista de la razón, y que cuando sea desbordada nuestra razón, entonces utilicemos ese maravilloso instrumento que Dios nos dio, la fe, que puede mover montañas. Póngase en pie en esta hora.